Argentina, desde Patagonia. Ahí supongo que hará bastante frío aún en la Patagonia Argentina. Pepi Laguna Usero, buenos días desde Madrid. Maestro, bendiciones, gracias por su ayuda. Bueno, yo he estado este fin de semana pasado en Madrid con un tiempo, la verdad, maravilloso. La temperatura en algún momento, el domingo creo que llegó como a 30 grados, pero el resto del fin de semana muy agradable, 26, 25 por ahí, y unos días preciosos. Alejandro Lecito, ¿cómo va desde Argentina? Lecito desde Patagonia, bueno, sí, ya lo habíamos visto por ahí. Michelle y Zurieta, saludos desde Ecuador, acá muchísimo calor. Fernando Tapia de Chile. Edith, hola, buenas noches, señor Antonio, saludos desde California. ¿Qué tal, Edith? Gustavo González, saludos, doctor. Bueno, amigos, como os comento, hoy tenemos un tema muy interesante que son 10 errores que se cometen habitualmente con el narcisista. Así que vamos a pasar al tema de hoy. Ya sabéis la mecánica que seguimos, que es que yo os pongo ahora ya en principio el tema y vosotros podéis ir haciendo vuestros comentarios, dejando vuestras opiniones. Pueden ser opiniones de vuestras experiencias, de lo que yo voy comentando, de los puntos, si hay algún punto que a mí se me escapa y que vosotros habéis experimentado, o incluso cualquier otro tipo de preguntas que me queráis hacer, pues podéis ir dejándolas en el chat. A ver un segundín, si... bueno, no, es que había quedado en nombrar algún moderador. Bueno, voy a aprovechar también para comentar, porque necesito varias personas. Son personas que quieran ser moderadores del canal, personas habituales que entren normalmente en el canal, que conozcan bien el funcionamiento, que lleven tiempo siguiendo el directo, para que sean moderadoras del directo. Cada vez que emitimos, pues tienen la capacidad, pues por ejemplo, de bloquear comentarios de personas que no sean adecuados, que estén repitiendo la misma frase muchas veces, que insulten o que ofendan. Así que cualquier persona que quiera ser moderadora en el grupo, pues ya tenemos una moderadora que no he tenido tiempo para incluirla como moderador y ahora, bueno, no sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, ya lo miro después. Si hay alguna persona más que esté interesada, pues que se ponga en contacto al correo que tengo ahí puesto, antoniodevicente24@gmail.com. María Guerrero, buenos días desde Granada. Pedro Suárez, buenas noches, una alegría comunicarme con usted. Judy Guajardo, sí, muy frío. Ha nevado en zonas de cordilleranas hace pocos días en Argentina. Olga Matt, yo. De California, sí, que nos decía Olga que hacía un calor tremendo. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, como decía. A ver un segundo. Bueno, vamos allá. Como os comentaba, hay 10 cosas, 10 circunstancias que ocurren cuando confrontamos errores que nosotros cometemos cuando confrontamos con los narcisistas, cosas que tenemos que tener en cuenta porque si no nuestra vida cerca de un narcisista se vuelve muy dura, se vuelve muy difícil. Siempre comentamos que en el caso de que una persona tenga una relación con un narcisista y que vaya descubriendo, bueno, cualquier tipo de relación tóxica en realidad, con una persona exageradamente egoísta, con una persona exageradamente avara, con una persona exageradamente egocentrista, manipuladora, cualquier tipo de persona tóxica con la que tengamos cualquier tipo de relación, ya sea compañero de trabajo, pareja, amigo, familiar, lo mejor en general, la regla general es alejarse de esas personas, evitar la confrontación, evitar discusiones, evitar problemas, porque en realidad las personas tóxicas lo que buscan es eso, lo que buscan es el malestar, la confrontación, el crear incertidumbre, el crear incomodidad,
Entonces tenemos que tratar de evitar esas circunstancias, esas situaciones en la medida de lo posible. Si hacemos cualquier cosa para evitarlo, como intentar cambiar a la persona, discutir con ella, enfrentarla por esa forma soez o esa forma desagradable de trato que tiene, al final lo que conseguimos es caer en su juego, que es implicarnos en esas discusiones, en esos problemas, en esas manipulaciones, ¿no? Lo mejor de todo en cualquier circunstancia es alejarse de ellos, no tener ningún roce, no tener nada con ellos, porque es la mejor forma de evitarlo. Ya digo que esto incluso aplica para el caso de familiares, aplica para las personas que tienen un padre o una madre narcisista, un hermano narcisista, un tío narcisista, en el trabajo, por ejemplo, un jefe, un compañero narcisista. Me decís, bueno, pero es que habría que cambiar de trabajo. Pues sí, habría que cambiar de trabajo o habría que buscar dentro, si la empresa es grande, que te asignen a otro puesto, que te cambien de lugar de trabajo, cualquier cosa de ese tipo, pero es que no hay otra alternativa porque el hecho de confrontar directamente con esa persona es realmente complicado. En caso de extremo, de tener que continuar cerca de esa persona, si no es una vinculación muy permanente, pues ahí habría que recurrir a la técnica de la piedra gris, pero siempre la técnica de la piedra gris siempre es un mal menor, ¿no? Siempre es vamos a ver cómo podemos soportar a esta persona y que nos haga el menor daño posible, ¿no? En general, lo mejor siempre que se pueda es alejarse de estas personas y nada más, es la mejor forma de solucionarlo. Como digo, hay 10. Hoy vamos a analizar 10 causas o 10 actitudes, 10 formas de comportarnos nosotros que lo que provocan precisamente es que el narcisista pueda hacernos daño, que el narcisista pueda cumplir su objetivo, que es el interrumpir o perjudicar nuestra vida, causar daño en nuestra vida, que en definitiva es la forma como ellos obtienen el combustible narcisista. Bueno, entonces la primera circunstancia o la primera cosa que tenemos que evitar o la primera causa de estos problemas que surgen con el narcisista es que nosotros les damos facilidades para que ellos hagan su cometido de causarnos daño, ¿no? Cuando decimos que les damos facilidades, nos referimos a que el narcisista, en principio, por sí mismo necesita sentirse superior. Y cualquier cosa que tú compartas con el narcisista, cualquier cosa que tú quieras hacer con el narcisista, cualquier situación en la que te encuentres con él, siempre el narcisista la va a utilizar para humillarte, para vejarte, para hacerte daño. Muchas veces somos nosotros mismos, de alguna forma, los que nos exponemos a esta violencia de los narcisistas, precisamente porque no nos alejamos de ellos, precisamente porque permanecemos a su lado, porque caemos en sus trampas, porque nos dejamos arrastrar por nuestra emocionalidad, porque cuando nos ofenden queremos contestarles, queremos confrontar con ellos, porque decimos no vamos a tolerar que nos trate de esta manera y entonces nos enfrentamos y discutimos. Como digo, la mejor solución en el caso de los narcisistas siempre es alejarse de ellos. Si nosotros permanecemos a su lado, le estamos dando facilidades para que nos ataque. Si nosotros respondemos con emocionalidad, le estamos dando la posibilidad de que él nos pueda manipular. Si en algunos momentos de confianza nosotros tenemos el descuido de revelar nuestros secretos, de hacer caso a lo que él dice, de aceptar las indicaciones que él dice, de creer sus promesas, lo que ocurre es que estamos dándole facilidades para que el narcisista nos vaya haciendo daño, nos vaya perjudicando y al final suframos por estar cerca de un narcisista. En segundo lugar, o el segundo motivo por el que el narcisista nos hace daño cuando confrontamos con él es porque nosotros creemos al narcisista cuando nos habla. El narcisista siempre hemos comentado que es un gran mentiroso. El narcisista es una persona que vive su vida de una forma interpretada. Para el narcisista la vida es una historia que él se ha inventado, una narrativa que se ha creado en donde él es un personaje importante, él está por encima de los demás, es un personaje superior.
él se inventa en muchas ocasiones sus títulos universitarios, sus méritos en el trabajo, se inventa historias que le han ocurrido, se inventa relaciones con personas de prestigio, personas famosas, y todo eso es un conglomerado de situaciones que él va creando, es una especie como de novela que él va escribiendo y que trata de hacer creer a los demás. Cuando nosotros creemos todas esas mentiras, estamos entrando en su juego, estamos aceptando de alguna manera ese plano de superioridad que él nos presenta, estamos aceptando esas reglas especiales, porque ya sabéis que los narcisistas crean una especie de reglas especiales en donde ellos siempre son privilegiados, en donde ellos siempre tienen más derecho que las demás personas, por lo que lo primero que tenemos que hacer ante un narcisista es empezar a poner en duda todas las cosas que el narcisista dice. Por ejemplo, una de las actitudes típicas del narcisista es el victimismo. Cuando el narcisista siempre acusa a los demás de todos los problemas que tiene, todas las dificultades que surgen, si pierde el trabajo, pues es por culpa de otras personas, si por ejemplo le va mal en la pareja, siempre es por culpa de la pareja, si tiene problemas económicos es por otras personas que le engañan, nunca es porque él sea un mal administrador, nunca es porque él sea una persona incapaz o una persona egoísta o una persona que no respete a los demás, siempre la culpa es de los demás y ese es el victimismo de los narcisistas. Este victimismo en general surge en la infancia del narcisista, surge al mismo tiempo que empieza el narcisismo porque cuando el niño está con sus padres, el niño se acostumbra a que sus propios padres, que son de alguna manera los generadores de este narcisismo, sus propios padres tratan de justificar cualquier incapacidad del hijo atribuyéndosela a otras personas, ¿no? Por ejemplo, si el niño le va mal en sus estudios, normalmente la culpa es de los profesores, que o bien son malos, o bien no saben entender al niño, no saben comprenderlo, no saben explicarle las lecciones. Si tiene problemas con sus compañeros, pues seguramente será que el ambiente del colegio es malo, que los niños son ordinarios, sus compañeros, sus amiguitos. Si se mete en problemas, la culpa es precisamente de sus amigos que le llevan por malos caminos, que el caso siempre es quitarle la responsabilidad al niño y atribuírsela a todo lo de alrededor, ¿no? Siempre son las personas las que no lo comprenden, siempre son las personas las que no lo aceptan. Si, por ejemplo, juega en un equipo de fútbol y no lo ponen de titulares porque el entrenador es malo y no sabe ver las cualidades que tiene el hijo. Esto es la actitud que toman los padres sobreprotectores con sus hijos, que siempre prefieren, antes que obligar a su hijo a estudiar, antes que presionar a su hijo para que trabaje, para que se esfuerce, prefieren ir a reclamar al profesor, ¿no? Prefieren coger el camino fácil de victimizar al hijo, de hacerle ver que él no es el responsable de las cosas que le pasan, que los responsables siempre son los otros. Aquí en la familia, como siempre explicamos, es donde se da el germen del narcisismo y los padres tienen mucho que ver en ello por ese ambiente de tolerancia, por ese ambiente de permisividad, por ese impedir que el hijo se enfrente a las frustraciones normales a las que debe enfrentarse, que se esfuerce lo necesario para conseguir las cosas por él mismo, ¿no? En tercer lugar, cuando tratamos nosotros de justificarnos cuando nos acusan, ¿no? Cuando el narcisista te culpa a ti de lo que ha ocurrido, muchas veces incluso te culpa del propio daño que te ha provocado, te culpa de su comportamiento, te culpa de, por ejemplo, del hecho de que él te sea infiel y te acusa a ti, ¿no? De que tú no le das lo que quiere, de que el ambiente en la familia no es el propicio, de que él es una persona que necesita más, que necesita más acompañamiento, que necesita más apoyo, que como tú no se lo das tiene que buscarlo en otro lado. Cuando nos acusa o cuando acusa a su pareja de que tal proyecto no le ha salido bien porque no ha contado con el apoyo irrestricto de esa persona, no ha contado con el apoyo económico, cuando no asciende en el trabajo porque sus jefes no comprenden. Y nosotros de alguna forma tratamos de justificar todo eso, cuando tratamos de darle justificaciones y tratamos de rebatir con él todas este tipo de cosas, lo que estamos haciendo en realidad es entrando en su juego, dándole la oportunidad, la posibilidad de que nos haga daño, al mismo tiempo que estamos alimentando su ego, estamos alimentando ese afán de grandeza, ese afán al buscar
justificaciones de todo lo que ocurre, en realidad lo que estamos es entrando en ese juego del narcisista, entrando en esa situación de confrontación, de permitirle al narcisista que se justifique. Cuanto más entres en este juego, más riesgo corres de que el narcisista te engañe, de que te induzca también a dudar de ti mismo, por ejemplo, que te haga gaslighting. Son oportunidades muy buenas cuando entras en ese afán de justificar por qué no te puede acusar. Lo que ocurre, la situación que se da es que el narcisista puede hacerte creer cosas que en realidad no han ocurrido, cosas que se ha inventado el narcisista y que te acusa a ti de no haber comprendido, de no haber entendido. En cuarto lugar, cuando le quitamos la importancia a los malos comportamientos del narcisista. Muchas ocasiones, y esto viene dado en parte por el cariño, por la dependencia emocional, por esa consideración o esa empatía que tienen las víctimas por el narcisista, eso hace que muchas veces tratemos de justificar esos malos comportamientos. Sobre todo esto ocurre al principio de la relación con los narcisistas, aunque después en muchos casos aún permanece para muchas de sus conductas, ¿no? Que tratamos de justificarlas, pues eso, culpando, por ejemplo, victimizando al narcisista y culpando a otras personas de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, si el narcisista tiene problemas en su trabajo, pues atribuimos a que le damos la razón al narcisista de alguna manera, atribuyendo la responsabilidad de esos problemas que tiene a sus jefes, a su ambiente de trabajo, a sus compañeros que no lo entienden, que no lo comprenden. Si el narcisista en un momento determinado se pone violento, pues tratamos de justificarlo diciendo, bueno, es posible que haya tenido problemas en el trabajo, es posible que una situación económica difícil, una situación de estrés que no sabe manejar muy bien, o también a veces es que viene de una familia dura en donde ha tenido muchas dificultades, no ha sido un hijo querido, no ha sido un hijo apreciado, sus padres eran una familia tóxica, lo trataban muy mal y creemos que todos esos antecedentes, todas esas cosas que ocurrieron, creemos que justifican ese tipo de comportamientos que tiene el narcisista, esas actuaciones inadecuadas que tiene el narcisista. Buscamos la manera de justificar todo ese tipo de cosas que ha hecho. Lo que tenemos que tener siempre presente, lo que tenemos que tener siempre muy claro es que engañar, manipular, humillar a los demás no es una cosa que se pueda justificar de ninguna manera. Cualquier persona que cometa cualquier tipo de estas acciones hay que hacérselo ver claramente, no hay que tratar de encubrirlo, no hay que tratar de buscar justificaciones, porque es posible que alguna de esas razones sea cierta, ¿no? Es posible que el narcisista esté bajo presión, es posible que el narcisista haya tenido una familia tóxica, es posible que el narcisista trabaje en una empresa donde no se le aprecie o donde no se le trate bien, ¿no? Pueden ocurrir todas esas circunstancias, pero cada uno de nosotros tenemos que cargar con nuestras circunstancias personales, con nuestra situación personal, y eso no quiere decir que nosotros podamos dar rienda suelta a esa situación de presión que tenemos, tratando a su vez nosotros mal a las personas que nos rodean. Porque nosotros podemos no ser responsables de la situación en la que vivimos, el hecho de trabajar en una empresa que no sea adecuada hasta cierto punto, ¿no? Porque siempre tienes la opción de cambiar de trabajo, pero vamos a suponer que en un momento determinado pues no puedas en ese momento prescindir, tú vives en una situación determinada que tú no has elegido, tú no eliges en qué familia nacer, por ejemplo, no eliges si cuando eres niño si estar o no estar en una familia tóxica porque no te queda otra alternativa, pero esas son tus circunstancias personales. Ahora, de lo que tú sí eres responsable es de la conducta que tú emites, de la conducta que tú haces, de cómo tú te comportas, de eso sí eres responsable. Entonces lo que no podemos es justificar una cosa por otra, lo que no podemos es decir, bueno, como el narcisista ha vivido una infancia difícil, como el narcisista tiene problemas en su trabajo, como el narcisista tiene problemas económicos, como está en una situación de estrés, vamos a tolerarle todas estas malas conductas, vamos a justificar estas malas conductas, vamos a decir, bueno, es que está bajo presión.
Todos a lo largo de la vida hemos estado en muchas ocasiones bajo presión, todos hemos pasado momentos difíciles, momentos complicados en lo económico, en lo social, en lo familiar, en lo personal, y eso no justifica de ninguna manera que nos comportemos de una forma inadecuada, aparte del hecho de que la víctima que sufre esos malos tratos no tiene por qué sufrirlos, o sea, ella no ha hecho nada que amerite, que justifique que yo me comporte con ella de esa manera. Por lo tanto, cualquier justificación que yo busque no deja de ser eso, una justificación mala para una situación inadecuada que nunca se debió haber producido. En quinto lugar, aceptamos también, como consecuencia de lo anterior, aceptamos que no se responsabilicen por esas cosas que cometen. El narcisista habitualmente se atribuye el mérito de las cosas buenas que hace, pero cuando hace algo malo, cuando hace algo inadecuado, cuando no sabe resolver determinadas situaciones, entonces echa la culpa a los demás, culpa a otras personas que son las que le están poniendo en esas situaciones difíciles, y si nosotros lo aceptamos estamos permitiendo que ellos no se responsabilicen por esos actos que cometen, que no se responsabilicen por esas cosas que hacen, por esos malos comportamientos. El narcisista normalmente por su naturaleza, por su tendencia, tienden a no disculparse nunca ni admitir que tienen esa responsabilidad, y tratar de que los narcisistas se responsabilicen por sus comportamientos puede ser una cosa conveniente a la hora de poder frenarlos un poco, a la hora de poder poner límites, a la hora de poder cortarlos un poquitín en sus conductas. Uno de los primeros pasos, de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando nos encontramos con personas narcisistas es exigirles, precisamente lo contrario de lo que hablamos en este punto, exigirles que se responsabilicen de sus actos. Si el narcisista se comporta mal, hay que decírselo claramente, en la convivencia diaria me refiero, porque como digo, lo mejor sería poder alejarse del narcisista, pero cuando eso no es posible, el mayor error que podemos cometer es permitirles que no se responsabilicen, permitirles que cometan esas malas acciones y que no tengan que cargar con ellas, con lo cual lo más importante en principio es fijar límites claros y hacer o exigirles, obligarles a que se responsabilicen por todas esas conductas que tienen, que carguen con la responsabilidad y que carguen con la culpa y con la pena de tener de esas acciones malas que cometen. Si por malas acciones se quedan sin dinero, pues tendrán que solventarlo de alguna manera, y tú no tienes por qué acudir en su salvación prestándole dinero, dejándole dinero. Si han cometido errores, ellos son los que lo tienen que resolver. Si te tratan mal, tienes que hacérselo ver, tienes que responsabilizarlo por esas cosas que ha cometido y no justificarlo. Muchas veces la dependencia emocional, el cariño que puede quedar o el cariño que podemos tener por esas personas nos hace ser tolerantes, nos hace no echarles en cara la forma en la que se comportan. Pero eso, como digo, es un gran error, porque cuando hay una conducta que no es adecuada, hay una conducta mala y esa conducta no tiene ninguna consecuencia, lo más fácil es que esa conducta tienda a repetirse y en muchas ocasiones a incrementarse. Esas conductas que no han tenido esa respuesta, ese freno, lo que ocurre es eso, que tienden a incrementarse, tienden a hacerse más repetidas y quizá también más intensas de lo que eran. En sexto lugar, y este es un error muy grave, cuando uno entra en confrontación con un narcisista, es creer que uno puede ganarle en el juego. Esto lo vemos muchas veces, por ejemplo, con las personas que quieren vengarse de los narcisistas, las personas que quieren castigar al narcisista, las personas que quieren entrar al choque con ellos como una forma de venganza, como una forma de hacerles pagar por eso que han cometido, ¿no? Ocurre tanto en el interior de la relación, cuando uno está conviviendo con el narcisista, como también cuando se termina la relación y uno quiere que paguen por eso que han hecho, quieren que no sé, como dice la famosa frase, que no se vayan de rositas, ¿no? Que tengan que pagar por ese daño que hicieron, por ese sufrimiento que te provocaron, por ese dolor que tú tuviste que pasar por convivir con ellos, ¿no? Esto es un error muy grande,
porque cuando uno trata de vengarse, cuando uno trata de devolver la patada, la jugada que te han hecho, lo que ocurre es que estás entrando en el juego de ellos, estás entrando en la confrontación, en el cuerpo a cuerpo, y eso es precisamente lo que los narcisistas buscan. Cuando tú entras en esa confrontación, cuando tú entras en ese deseo de venganza, en acciones de venganza, lo que ocurre es que estás entrando en la pelea cuerpo a cuerpo, y es donde los narcisistas pueden aprovecharse para hacerte daño, para hacerte sufrir, para seguir perpetuando esa situación de abuso y de humillación que están haciendo contra ti. También es muy difícil que tú vayas a ganar a un narcisista en ese ambiente, en esa pelea callejera, porque el narcisista es un experto en ese asunto. El narcisista es un personaje que desde niño ha aprendido a manipular, ha aprendido a descubrir los puntos débiles de las personas, ha aprendido a hacer daño a otras personas, a conseguir aquello que quiere por medio de la manipulación, por medio del abuso, por medio de la humillación. Y tú en realidad no tienes esa preparación que tiene él, con lo cual a la larga, aunque tú creas que en algún momento lo puedes sorprender, que en algún momento te puedes apuntar algún tanto, eso va a ser algo muy efímero, va a ser algo que no va a durar mucho, porque el narcisista es una persona muy capacitada, muy entrenada en esa lucha cuerpo a cuerpo, en esa lucha callejera o lucha navajera, ¿no? Por decirlo así, en una lucha sucia, donde vale todo, donde cualquier manipulación es correcta, donde se puede hacer el daño que se quiera sin tener que responsabilizarse de nada. Piensa que el narcisista no tiene emocionalidad o tiene una emocionalidad muy baja, no se considera responsable de aquellas cosas que comete, mientras tú sí, tú eres una persona con valores, eres una persona que tiene miedo a hacer daño a los demás, que te duele cuando los demás sufren, así que a la larga la consecuencia de todo ello es que la perjudicada o el perjudicado en todo esto es la víctima que se enfrenta contra el narcisista, y al final siempre esa venganza se va a volver en contra de la víctima. Hay otro aspecto también muy importante, que es no cuando pasamos a la acción, no cuando creemos que podemos pelear con ellos, sino cuando nosotros incubamos dentro de nosotros el odio, el deseo de venganza por el narcisista. También es una situación que entra más o menos dentro del mismo paraguas, porque realmente cuando esto ocurre mucho, cuando hay personas que terminan relaciones, yo me he encontrado en muchísimas ocasiones con personas que me dicen: es que yo lo que deseo es vengarme de esa persona, lo que deseo es devolverle todo el daño que me ha causado, lo que deseo es hacerle sufrir como él me hizo sufrir a mí. Sobre todo cuando en ocasiones el narcisista provoca el descarte y después se le ve con otra pareja, sonriente, divertido, y la víctima dice: bueno, a mí me ha hecho sufrir tanto y ahora está con esta persona pasándolo bien. Bueno, también esa situación es engañosa, porque realmente está pasándolo bien con esa víctima en este momento, porque seguramente aún está en la fase de enamoramiento, igual que ocurrió contigo en su momento, ¿no? Que tuvisteis también esa fase en donde el narcisista era muy divertido, donde te lo pasabas muy bien con él. Pero tú precisamente, que has sufrido esa experiencia, es la que sabe perfectamente que eso va a cambiar, que el narcisista al principio es muy sonriente, al principio es una persona maravillosa, una persona encantadora, pero que después todo se da vuelta, las tornas se vuelven, y en realidad esa persona que era maravillosa se transforma en una persona cruel, en una persona vengativa, en una persona humilladora, desvalorizadora, que no hace más que daño, ¿no? Pero a lo que me refiero es a ese deseo de venganza, a ese odio que uno guarda dentro de sí. Eso no es más que un fuego que arde dentro de la persona. Eso no alcanza al narcisista. El narcisista no se entera de que eso está ocurriendo, pero tú sí te enteras, porque te está quemando por dentro, te está reconcomiendo, como se suele decir, está destruyéndote a ti por dentro. Por eso, cuando uno termina con un narcisista, una de las mejores cosas que puede hacer es olvidarse de él, olvidarse de la venganza, olvidarse del odio, olvidarse del resentimiento, del devolver la jugada. Lo mejor es dejar todo eso atrás, cerrar una puerta, correr una cortina y decir: bueno, a partir de aquí comienza el resto de mi vida, a partir de aquí tengo que reiniciar, tengo que recomponerme como persona, pero olvido todo eso, perdono todo eso. Si me refiero a perdón en el sentido de dejarlo atrás, el sentido de no querer cobrarme esa venganza, en el sentido de cerrar una puerta y comenzar mi vida de nuevo.
porque si uno continúa con esa idea de venganza, si uno continúa con esa idea de odio, realmente eso le va a impedir rehacer su vida, no va a disfrutar de las cosas que se vaya encontrando, no va a aprovechar, a disfrutar de personas maravillosas, situaciones maravillosas, experiencias maravillosas que va a poder ir conociendo después. Por eso hay que hacer un punto y final, un punto y aparte, y a partir de ahí, y de esa situación, comenzar de cero, comenzar como que uno empieza a conocer a la gente, que uno empieza a vivir de nuevo experiencias y cerrar esa puerta del odio, ya digo, porque si no, a quien quema es a uno mismo, a quien destruye es a uno mismo, y lo más importante es ser uno feliz, olvidarse el narcisista ya tiene su propio castigo, lo va a tener porque, como siempre indico, el narcisista va abocado a una depresión, el narcisista va abocado a una situación de aislamiento, una situación en donde la gente, a medida que lo va conociendo, se va alejando de él. Por supuesto, siempre habrá algún incauto al que pueda engañar, pero cada vez le va a durar menos, porque cada vez él va a tener menos capacidades, se va haciendo mayor, a veces su economía no le acompaña, como digo, las personas valiosas, las personas importantes se van alejando de él, se empieza un poco a rumorear, a comentar de qué persona se trata, de que es una persona difícil, que es una persona avara, que es una persona que ha tenido diferentes relaciones y todas han terminado mal. Todo esto lo va a ir acompañando a lo largo de la vida, que se va a ir sumando a esa inseguridad natural que tiene el narcisista, a esa inseguridad congénita que va incubando porque es una persona de una autoestima muy baja, es una persona vacía que no busca más que satisfacer esa necesidad de dañar a los demás, ¿no? Al final las consecuencias las paga y por eso nosotros no tenemos que meternos en ese juego de odiar, de querer vengarnos, sino simplemente limpiar nuestro corazón, limpiar nuestra alma y a partir de ahí arrancar con una nueva vida, con una nueva experiencia, tratando de disfrutar lo más posible. En séptimo lugar, otro de los errores que cometemos cuando confrontamos con un narcisista es que esperamos que sean personas leales. Leal en el sentido más amplio del término. Leal es una persona que, por un lado puede ser fiel si nosotros pedimos la fidelidad, pero no solo en ese sentido, sino en el sentido de que nosotros podemos confiar en esa persona creyendo que esa persona busca nuestro bien, que nosotros confiamos en esa persona creyendo que va a defender nuestros intereses, que está a nuestro lado porque nos ama, que está a nuestro lado porque quiere formar una relación, una pareja con nosotros. Eso en realidad es la lealtad, ¿no? La lealtad es una persona en la que tú tienes una confianza absoluta, que sabes que esa persona siempre va a defender tus intereses, siempre va a estar a tu lado en cualquier circunstancia, incluso cuando cometes errores, incluso cuando te equivocas, incluso cuando eres tú quien hace las cosas mal. La lealtad consiste en eso, en que esa persona, incluso en esas circunstancias, va a permanecer contigo, te va a defender. Esa es una de las características esenciales de las relaciones de amor, ¿no? Siempre diferenciamos entre enamoramiento, que es un proceso biológico y reproductivo, ¿no? Realmente lo diferenciamos de lo que es el amor en realidad. El amor, una de las características más importantes que tiene es la lealtad. Es el hecho de que tú estás con una persona que sabes que te va a defender en cualquier circunstancia, incluso cuando tú estás equivocada, incluso cuando tú cometes errores, esa persona va a estar a tu lado. A ti quizá te pueda decir, oye, te has equivocado, has cometido este error, no estás bien, lo que estás haciendo no está bien, pero ante los demás siempre te va a defender, siempre va a justificar tus actitudes, siempre va a estar ahí como un parapeto para evitar que a ti te hagan daño. Eso es la lealtad y eso es el amor que uno siente por una persona. Lo que ocurre es que muchas veces creemos realmente que el narcisista es nuestra pareja, creemos que el narcisista nos ama, creemos que somos importantes para el narcisista, que el narcisista es una persona leal y en realidad no es así. El narcisista mira única y exclusivamente sus propios intereses, para él lo único que le interesa es el mismo, lo único que le interesa es conseguir sus propios objetivos y para nada le preocupas tú en absoluto. De hecho, es imposible que sea una persona a la que le preocupes de ninguna manera cuando es una persona que te hace daño, cuando es una persona que te manipula, es una persona que te hace sufrir, una persona que poco a poco va minando, va destruyendo tu autoestima y te va arrastrando cada vez a la inanidad, al no ser nadie, al destruir toda tu personalidad, cuando es alguien que te aísla
para poder controlarte, para poder manejarte, para poder hacer contigo lo que quiera, que poco a poco va destruyendo a tu persona de una forma organizada, con una finalidad que es la de ir poco a poco sacando ese combustible narcisista, el ir sintiéndose él como que es un dios que puede manejar y controlar tu vida. Al final, cuando ya no puedas sacar nada de ti, con absoluta frialdad, con absoluta tranquilidad, te va a dejar botada, te va a dejar a un lado y él va a buscar otra pareja, va a buscar otra relación, va a buscar otra fuente de suministro narcisista tranquilamente sin preocuparse para nada. Aquí lo que es evidente es que no existe absolutamente ningún tipo de lealtad del narcisista hacia ti. El narcisista solamente es leal a sí mismo, solamente confía en sí mismo, solamente se ama a sí mismo, solamente cree en sí mismo. De forma que cualquier creencia de que el narcisista pueda ser leal, pueda defender tus intereses, descártala porque es un esfuerzo vano, ¿no? Un esfuerzo inútil. En octavo lugar, otro de los errores típicos, esto también tiene mucho que ver con la dependencia emocional, es que el narcisista cree que la víctima cree que el problema está en ella. Cuando tú crees que el problema eres tú, cuando crees que tú eres la persona que no comprende al narcisista, el narcisista se presenta como una persona muy capaz, como una persona muy lista, como una persona muy íntegra, es la carta de presentación de los narcisistas, una persona de un nivel superior, muchas veces con estudios o que se los atribuye, con buenas relaciones o que se las atribuye, siempre, como digo, como decía al principio, él crea una narrativa, crea una historia, que es la que te cuenta a ti sobre su personaje. Lo que ocurre es que muchas veces nos creemos realmente que eso es así, nos creemos esas historias que nos cuenta el narcisista, todas esas mentiras que va diciendo y que va estructurando para dar identidad. Es como una novela, ¿no? Cuando el escritor va poniéndole características a un personaje para que actúe dentro de la novela de una forma determinada, el narcisista hace igual, que dentro de un mundo de ficción que él se ha inventado, él se crea todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros nos enfrentamos a un personaje de esa manera, si de verdad nos creemos ese personaje, lo que ocurre es que cuando haya problemas, cuando haya errores, cuando haya dificultades, siempre vamos a creer que nosotros somos los que tenemos el problema, que nosotros somos los causantes de esa dificultad, que nosotros somos los responsables de determinada situación, de forma que el narcisista siempre es la persona que hace todo bien, es la persona que no comete ningún error, es la persona, porque es la imagen que nos ha transmitido, ¿no? De que es don perfecto, ¿no? Que es la persona que nunca comete errores, que siempre lo hace todo bien, que todo es maravilloso con él, con lo cual siempre terminamos nosotros culpándonos, terminamos victimizándonos, terminamos creyendo que nosotros, o sea, victimizándonos no, culpabilizándonos, creemos que nosotros somos los responsables de la mala relación que hay con el narcisista. Por ejemplo, lo típico, ¿no? Que cuando el narcisista tiene otras relaciones con otra persona, cuando te es infiel, ¿no? Y uno dice, ¿será que yo no lo estoy atendiendo bien? ¿Será que yo no le doy lo que necesita? ¿Será que yo no estoy suficientemente a su lado, que no lo apoyo lo suficiente? Y por eso él busca otro tipo de cosas, otro tipo de relaciones. Cuando el narcisista te humilla, te veja, ¿será que yo no sé estar a la altura de él? ¿Será que yo no tengo las cosas en la casa, por ejemplo, preparadas o organizadas como él quiere? Porque le damos esa idea de perfección al narcisista, de que el narcisista es alguien de un nivel superior. Entonces, claro, él, como es de nivel superior, como es una persona tan perfecta que todo lo organiza tan bien, en realidad él no puede cometer errores, con lo cual si él no puede cometer errores y las cosas van mal, realmente la culpa es mía porque soy yo quien está cometiendo esos errores. Bueno, como digo, en todo esto interviene mucho también la dependencia emocional, el que nosotros querramos a una persona, el que no nos atrevamos también a culpabilizarla por miedo a las consecuencias, por miedo a que después se aleje de nosotros o pretenda castigarnos, pretenda humillarnos. Entonces muchas veces tenemos esa tendencia a decir, bueno, somos entonces nosotros los responsables, cargar nosotros con las culpas de lo que está ocurriendo. Como digo, ese es otro de los graves errores que se cometen con el narcisista, ¿no? En noveno lugar, esperas que el narcisista sea empático. Esa es una de las cosas que al principio, cuando la víctima conoce al narcisista, ve a una persona que presenta un nivel de empatía bastante importante, pero
es una empatía que es falsa. Es una empatía, lo que se llama la empatía oscura, la empatía instrumental, tiene varios nombres. Es esa empatía que el narcisista se inventa, como explicaba antes, el narcisista crea toda una narrativa, crea toda una historia, todo un cuento para justificarse, para dar una imagen de lo que él quiere proyectar, ¿no? Y entre todo eso está el de crear una imagen de persona empática, de persona que comprende, de persona que es capaz de entender a las otras personas, que es capaz de entender los sentimientos que las otras personas tienen, que es capaz de entender las situaciones en las que otras personas viven. Entonces, en un principio, cuando conocemos al narcisista, nos transmite la idea de una persona muy empática. Muchas veces también los narcisistas suelen participar en ONGs, en organizaciones que están para ayudar a los demás, en iglesias, en donde se atribuyen un papel para ayudar a otras personas, en la política, en donde dicen que entran para servicio público, para ayudar a las personas a vivir mejor, de forma que se ponen en sitios ya que de por sí se supone que deberían ser personas empáticas, ¿no? Personas que comprenden a los demás, que quieren ayudar a los demás, con lo cual ya están creando un aura, creando una imagen de personas muy empáticas, de personas que están interesadas en solucionar los problemas de otras personas. Aparte de ello, utilizan esta, como digo, esta empatía instrumental o empatía oscura, en donde ellos se fijan cómo actúan otras personas, porque de por sí no tienen esa empatía, lo que hacen es fijarse cómo actúan otras personas, de qué manera otras personas hablan respecto a los sentimientos de los demás. Yo te comprendo, yo sé por lo que estás pasando, yo he tenido unas experiencias similares y puedo entender perfectamente lo que te está ocurriendo. Son frases que ellos utilizan, que son frases huecas, porque realmente él para nada tiene ningún interés por la otra persona, ni tiene interés en compartir nada, sino que es una forma de llegar a la otra persona, de ofrecer confianza, de que la otra persona confíe en ella, siempre en esas personas que se aproximan a nosotros, que tratan de ayudarnos, que nos comprenden, que nos apoyan, que son como, por así decirlo, nuestro paño de lágrimas, que dicen, mira, yo estoy contigo, comprendo tu circunstancia y sabes que tienes mi apoyo, mi ayuda para lo que quieras. Normalmente con esas personas nosotros nos abrimos porque confiamos en ellas, porque creemos que vienen desinteresadamente hacia nosotros para ayudarnos, para facilitarnos las cosas o para sacarnos de un determinado problema en el que estamos. Esto es algo típico en los narcisistas en el enamoramiento, comportarse de esa manera. Pero ya digo que todo esto forma parte de un cliché, forma parte de una escena, de una interpretación que ellos hacen para tratar de ganarse la confianza, para tratar de que tú te abras, que abras tu corazón, que reveles tus secretos, que confíes en ellos ciegamente para conseguir entrar en tu alma y descubrir de qué manera pueden después utilizarlo, de qué manera pueden después hacerte daño, cuáles son tus puntos débiles, cuáles los sitios en donde cuando te pinchan tú saltas, cuando te pinchan te duele. Eso es lo que trata en realidad de descubrir el narcisista. Lo que pasa es que nosotros generalmente nos quedamos con el engaño, nos quedamos como el trilero, ¿no? Cuando mueve los vasitos estos con la piedrita dentro y nosotros seguimos a la piedra equivocada y creemos que realmente la piedra está ahí, estamos creyendo en lo que nos quiere hacer creer el trilero, el narcisista, el engañador, la persona que nos trata de camuflar. Por eso después, a lo largo de toda la relación, en muchas ocasiones las víctimas siguen creyendo que el narcisista es un personaje empático, que es un personaje que las comprende, porque él igual sigue manteniendo, a pesar de que después empiecen los castigos, empiecen las humillaciones, empiecen las vejaciones, empiece todo este ciclo de desvalorización de la víctima, igual ellos siguen proyectando esa imagen empática. De vez en cuando, como digo, tienen esos pequeños refuerzos, ese ciclo de idealización, desvalorización, ¿no? Que cada cierto tiempo te dan esperanzas, te dan ilusiones, y muchas de ellas es el hacerse ver como empáticos, ¿no? Como que te comprenden cuando sufres, cuando tienes dificultades, se aproximan a ti ofreciendo su hombro para que llores en su hombro, te dicen que te quieren, te dicen que te aman. Todo eso forma parte de toda esta historia, ¿no? De toda esta dinámica que tiene el narcisista para conseguir hacerse con tu alma, conseguir controlarte, conseguir que permanezcas a su lado, que no huyas despavorida cuando veas ese maltrato que ofrecen habitualmente, ¿no?
Y en décimo lugar, otro de los errores clásicos de las personas que viven con los narcisistas, de las personas que tienen que confrontar cada día con un narcisista, es creer que el narcisista va a cambiar. El narcisista recurre a eso cada poco, ¿no? Cuando se da cuenta de que muchas veces se ha excedido, cuando se da cuenta de que la víctima está sufriendo mucho. El narcisista, uno de los objetivos es que la víctima no se aleje de él, que la víctima permanezca a su lado mientras al narcisista le interese, pero si obtiene combustible narcisista, él está contento y no solo combustible, porque los narcisistas no solo viven de combustible, sino que en muchas ocasiones les interesa el sexo, en otras ocasiones les interesa la economía o el dinero de la otra persona, muchas veces es el servicio que presta la otra persona, ya sea cocinando, ya sea con alojamiento en la casa, ya sea lava su ropa, trabaja su esposa o su pareja y aporta dinero a la casa y con parte de ese dinero vive el narcisista. O sea, no solo buscan el combustible narcisista, ese es el alimento esencial y fundamental del narcisista, pero no solo eso, sino que por supuesto el narcisista, como una persona egoísta que es, una persona egocéntrica, una persona avariciosa, una persona que trata de aprovecharse de los demás, lógicamente se beneficia de cualquier circunstancia o de cualquier situación que le pueda favorecer, ¿no? Si encuentra una persona que le facilita la vida, que le lava la ropa, que le hace la cama, que de vez en cuando tiene relaciones sexuales, que él se encuentra perfectamente. Entonces él tiene toda esa parte, por así decirlo, cubierta y él puede dedicarse a sus actividades tranquilamente sabiendo que tiene todo eso cubierto. Por lo tanto, a veces simplificamos mucho diciendo que es el combustible narcisista lo que buscan, cuando por supuesto es combustible narcisista, pero también muchas otras cosas de las que se beneficia explotando a la víctima, porque en muchas ocasiones lo que hace el narcisista en realidad es explotar a su pareja, ¿no? A su pareja, a su compañero de trabajo, también muchas veces beneficiándose de la labor de otras personas, muchas veces a los amigos, ¿no? Explotando a los amigos, ya sea pidiéndoles dinero, pidiéndoles favores, pidiéndoles cualquier tipo de cosas, de forma que no pensemos que el narcisista solamente busca el combustible narcisista, sino que también busca otro tipo de ventajas, otro tipo de beneficios que puede obtener de las personas. Es alguien interesado que trata de sacar todo el jugo que puede de cualquier circunstancia. Cuando ocurre todo esto, cuando la víctima está sufriendo por todas estas circunstancias, normalmente suele recriminarles a los narcisistas lo que está ocurriendo. Cuando el narcisista ve la cosa muy difícil, que ve claro, que puede perder esa fuente de suministro, que puede perder esas ventajas que ha obtenido de poder vivir a costa de la otra persona, que la otra persona le cubra determinados servicios que él necesita, cuando ve que puede perder todo eso, lo que ocurre es que ellos juran y perjuran que esas conductas malas que no se van a volver a repetir, que va a cambiar, que el narcisista quizá haya cometido algún error, puede decirlo así, no, es posible que me haya equivocado, es posible que me haya excedido, pero voy a cambiar, voy a acudir a terapia. Si tú le acusas, por ejemplo, de ser narcisista o de ser muy egoísta o de ser una persona muy interesada, de ser un manipulador, pues te va a decir, no, todo esto se va a terminar porque yo voy a cambiar, porque yo te amo, porque yo te quiero, porque yo quiero que nuestra relación salga adelante, porque quiero que nuestra relación triunfe, quiero vivir toda mi vida a tu lado porque yo te amo, porque te quiero. O sea, pueden prometer y jurar todo lo que quieran, pues ya te digo que esto es una historia que ellos cuentan, una narración que ellos se han inventado, en donde uno de los detalles es convencerte a ti de que realmente son tu pareja, de que realmente son leales, de que realmente te quieren, de que realmente te apoyan, de que están ahí para lo que los necesites. Pero claro, todo esto no son más que palabras. Por eso siempre yo insisto en que hay que tratar de llevar todo por escrito, en que hay que tener un diario de emociones en donde vayamos anotando todo ese tipo de cosas, porque cuando tú vas a ver ese diario de emociones, tú lo que te vas a encontrar es que ahí estás escribiendo, este día me hizo tal cosa, este otro día me hizo tal otra, este día me insultó y me ofendió, me dejó de hablar y estuvo una semana sin hablarme. Y tú vas anotando todas esas vejaciones, todas esas humillaciones, todos esos malos tratos que te va haciendo cada día. Y claro, cuando él venga y te jure y te prometa que realmente él te quiere, que realmente es tu compañero, que realmente lo que quieres vivir a tu lado, envejecer a tu lado y
y ahí te dice palabras románticas, te dice, porque en eso son unos expertos, son unos artistas, cuando les interesa, como han descubierto cuáles son los mecanismos que operan en tu corazón, saben qué cosas son las que tú esperas que te digan, saben qué cosas te ilusionan. Por ejemplo, cuando te dicen, ay, mijita, si nosotros vamos a envejecer juntos y yo voy a estar a tu lado, tú no te preocupes por nada, tú vas a ser siempre mi compañera o mi compañero, tú vas a estar siempre conmigo y yo te voy a cuidar, te voy a proteger cuando seas viejita o cuando seas viejito, porque yo mi única ilusión es estar toda mi vida a tu lado, ¿no? Cuando te dicen todo eso, en realidad todo eso no es más que un teatro, porque, como dice la famosa frase de la Biblia, obras son amores y no buenas razones. Te puede decir todo lo que quiera, pero si después vuelve de nuevo a su comportamiento, que es lo que hacen normalmente, vuelve a su comportamiento deplorable, vuelve a su comportamiento de humillaciones, de vejaciones, de daños que te está causando, lógicamente todo eso que te dijo era todo mentira. Por eso muchas veces no tenemos que dejarnos engañar, no tenemos que dejarnos arrastrar por esas palabras, sino, como digo, llevar un diario de emociones donde vayamos anotando todo eso. Esto es clave para romper la dependencia emocional, es entender realmente lo que está ocurriendo, entender que una persona que te maltrata no te ama, una persona que no te trata adecuadamente no te quiere, no quiere estar a tu lado, lo único que quiere es aprovecharse de ti, obtener el beneficio. Y muchas veces decimos, bueno, pero ¿y si no me ama, por qué se queda conmigo? ¿Por qué vive conmigo? Hombre, pues vive contigo porque obtiene muchas cosas por estar contigo. En primer lugar, obtiene un sitio donde dormir, una persona con la que irse a la cama y mantener relaciones, obtiene una persona que le lava la ropa, una persona que le da de comer. Entonces, hay muchas razones para que esa persona permanezca a tu lado, porque tiene todos esos beneficios que está obteniendo y los está obteniendo gratis, simplemente porque tú estás ahí y porque tú se los estás ofreciendo sin ninguna contraprestación. De hecho, la contraprestación es todo lo contrario de lo que tú esperas, porque la contraprestación es eso, que te humille, que te veje, que te maltrate, que se burle de ti, que te manipule, que haga contigo lo que quiera, que te haga sufrir, que te aísle de tus amigos, que te aísle de tu familia, que haga contigo lo que a él le da la gana. Ese es el precio o el pago que te está dando por todos tus sacrificios, por todos tus esfuerzos. Por eso, cuando creemos, cuando se da la circunstancia en que explotan determinados momentos y nos jura y nos perjura que realmente va a cambiar, que va a acudir a terapia, que va a hacer tal cosa, que esto no se va a volver a repetir, la víctima normalmente tiene tendencia a creerlo, porque en esos momentos el narcisista saca sus mejores armas, saca su encanto personal para tratar de convencer a esas personas, a esa víctima, de que realmente es una buena persona, de que realmente la quiere, ¿no? Nunca creas en esos cambios, nunca creas. Una persona que te ama ya de principio no te hace sufrir. Una persona que te ama no te maltrata. Una persona que te ama no te descalifica. Una persona que te ama no está constantemente buscando la manera de que tú lo pases mal. No deja de hablarte así porque sí. Si una persona te ama y en cualquier momento por descuido te comete cualquier error que a ti te hace sufrir, pues viene y te pide perdón y trata eh, de, 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 de darte una contraprestación por esa situación que se ha producido, trata no sé, de corresponder de alguna manera a esa situación que se ha dado, ¿no? El amor no tiene nada que ver con el maltrato, el amor no tiene nada que ver con el abuso, el amor no tiene nada que ver con las vejaciones o con las formas en las que se comporta un narcisista. Por eso, cuando uno lleva un diario de emociones, cuando uno revisa ese diario de emociones, se va dando cuenta de que realmente ahí no puede existir amor, porque ahí solo existe maltrato, solo existe una forma grosera de comportarse que para nada tiene nada que ver con el amor. Si tú no eres feliz en tu vida, si tu vida no es de un crecimiento personal, si tú no te das cuenta, si tú encuentras que esa relación no te hace crecer como persona, si no encuentras que esa relación es lo que llena toda tu vida, realmente ahí no existe amor de ninguna clase, ahí no existe nada, porque una de las características esenciales del amor es que te hace crecer como persona, es que aparte de que te produzca felicidad, aparte de que tú te encuentres bien, que te encuentres pletórico, que te encuentres lleno, que todo lo veas de color de rosa, aparte de todo eso, el amor tiene que hacerte crecer.
El amor es cuando dos personas se unen y juntos se van desarrollando, juntos van creciendo, van descubriendo nuevas cosas. Cuando todo esto no ocurre, simplemente el amor no existe. Cuando puede, a lo mejor no existe maltrato tampoco, pero puede que exista simplemente rutina. Tú estás al lado de una persona porque te conviene, estás al lado de una persona porque te encuentras a gusto, como decía antes, porque cubre determinadas necesidades vitales, como puede ser el sexo, la comida, el acompañamiento, ¿no? Muchas veces dos personas están juntas simplemente porque se acompañan, como podrían estar juntas, no sé, dos amigos o dos personas que no se lleven mal, ¿no? Simplemente uno se apoya en el otro y ya está, pero eso no es amor. Amor significa desarrollo, significa crecimiento, significa gozo, significa felicidad. Y si todas esas cosas no existen, simplemente el amor no existe. La pregunta clave que uno debe hacerse siempre para decidir si debe continuar al lado de una persona es muy simple. Uno debe preguntarse si dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 20 años, a ti te gustaría estar con esa persona en la misma situación en la que estás ahora. No te imagines que las cosas van a cambiar. Tú dime, como yo estoy ahora, en las circunstancias en las que yo estoy ahora, como yo me siento, podría estar 20 años así y me gustaría, ¿no? Yo diría, he aprovechado mi vida, he dedicado mi vida a algo interesante, a algo que merecía la pena. Igual que ocurre, no sé, por ejemplo, con un trabajo. O sea, si yo no me imagino haciendo este mismo trabajo que estoy haciendo ahora durante 5, durante 10, durante 20 años, realmente ese no es el trabajo que yo debería hacer, porque yo debo hacer algún trabajo que a mí me llene, independientemente de que el trabajo es una obligación, de que tenemos que hacerlo para ganarnos la vida, pero también podemos tratar de buscar un trabajo que nos produzca satisfacción, que nos llene, a pesar de que siga siendo una obligación, ¿no? Eso no quiere decir que a veces tenemos que hacer trabajos que no nos agradan o trabajos que no nos gustan o trabajos que creemos que no nos aportan nada, pero podemos hacerlos pensando en que estamos esperando la oportunidad o preparándonos para cambiar, para buscar el trabajo que nos gusta, que nos acomoda, ¿no? Igual pasa exactamente lo mismo con las personas. Yo puedo encontrarme con unas personas en un momento determinado con las que yo encuentro que yo no gano nada, ¿no? Que yo no crezco como persona, que yo no me desarrollo como persona. Eso no quiere decir que automáticamente debamos romper con todo el mundo, sino que lo que tenemos que hacer es pensar cómo podemos dar vuelta a esa situación, cómo podemos avanzar, cómo podemos prepararnos o cómo podemos buscar otro tipo de personas. Si, por ejemplo, tú estás en una relación que tú encuentras que no te satisface, que no te lleva a ningún lado, que no le encuentras sentido, que esa persona con la que estás no entiende tu realidad, pues no quiere decir que tengas que romper automáticamente con ella, pero sí que tienes que empezar a pensar en que tienes que buscar otro camino, que tienes que buscar otra forma de vivir, ¿no? En el caso del narcisista es exactamente lo mismo. Cuando estamos con un narcisista no quiere decir que automáticamente debamos tirar todo por el aire y dejarlo todo. Siempre digo que las cosas hay que hacerlas bien planificadas, hay que hacerlas de forma adecuada. Precisamente ahora estoy preparando un libro que se titula Cómo divorciarse de un narcisista, en donde explico todo ese proceso, cómo uno tiene que hacer para alejarse de un narcisista de la forma adecuada, de la forma como tú tienes que hacer todo un proceso para ir organizando tu vida de forma que los pasos que den sean pasos exitosos, que sean pasos que te conduzcan a una mejor situación en la que estás. No sirve de nada dejar las cosas y después vamos a estar peor de como estábamos ahí, ¿no? Si vamos a encontrarnos en una situación de desamparo, una situación de indigencia, de que no tenemos dónde dormir, de que no tienes dónde, hay que prepararlo todo bien, o que tengas problemas legales por no haber recuperado, no haber dispuesto de toda tu documentación respecto, por ejemplo, a tus hijos, respecto a tus propiedades, respecto a las cosas, ¿no? Dentro de ese proceso de divorcio o de separación de un narcisista, un proceso muy importante es la de recuperación de todos los documentos que tú vas a necesitar, ya sea el libro de familia, ya sea escrituras de las propiedades, facturas de compra de los bienes que tengáis. Tienes que tener, no, ya no digo el original, pero al menos una copia de todo eso para que más adelante, si surgen problemas legales, si surgen disputas por los hijos, por las propiedades, por lo que sea, tú dispongas de los documentos necesarios para poder enfrentar esa situación, que no tengas que ir al narcisista o a la persona tóxica a pedirle que te dé esos documentos, porque entonces te va a empezar a poner muchas dificultades, te va a obligar a meterte en esa dinámica
de enfrentamiento, de andar pidiendo legalmente que te aporte determinados documentos, todo eso lo que hace es retrasar todo el proceso más, consumir mucha cantidad de dinero, consumir energía y a la larga te va a perjudicar. Pero bueno, como digo, esto es un tema del libro que yo estoy escribiendo, que es cómo divorciarse de un narcisista y bueno, ya cuando esté ya publicado, pues ya lo comentaremos y hablaremos sobre ello. Como digo, el 10.º punto es el hecho de, que yo me enrollo y termino hablando de otras cosas, es creer que los narcisistas van a cambiar. Los narcisistas nunca cambian, si cambian es a peor, los narcisistas lo único que hacen es ir poco a poco incrementando su narcisismo, cada vez son más crueles, cada vez es más dura la relación con ellos, aparte dentro de la propia relación, cuando van ganando confianza, cuando te van conociendo más, cuando van conociendo todos tus puntos débiles, porque incluso con el paso del tiempo ellos siguen aumentando el grado de conocimiento, siguen descubriendo nuevas cosas en ti que las van a utilizar para humillarte, para hacerte daño, para hacerte sufrir, de forma que la relación con un narcisista siempre, siempre va a peor. Incluso cuando uno se aleja del narcisista y después vuelve con él, estas reincidencias que se producen de vez en cuando, ahí cada vez que se produce una reincidencia, cada vez que vuelve el narcisista a meterse en tu vida, cada vez es peor, por esto que digo, que se va incrementando, pero aparte ahí, cuando se producen las rupturas y los reencuentros, el problema es que ahí influye o ya interviene el deseo de venganza y el resentimiento. El narcisista, si eres tú quien lo ha abandonado, no te va a perdonar que lo hayas hecho, va a querer castigarte por eso que has cometido y eso va a suponer bajar un nivel más en esa relación. Tú vas a estar aún peor de lo que estabas antes, vas a estar en un nivel superior, en este caso de sometimiento, de humillación y de vejación. Por lo tanto, ya digo, los narcisistas no van a cambiar, los narcisistas cada vez van a ir a peor, si cambian, ya digo, es a peor y nunca van a mejorar, nunca se va a solucionar una situación con un narcisista por una razón muy sencilla, porque él no quiere cambiar, porque realmente él no te ama, él no tiene una razón, él lo único que quiere es obtener de ti esas ventajas que digo, que ya no solo es el combustible narcisista, sino son muchas otras ventajas que está obteniendo de vivir contigo, ¿no? Como digo, son 10 situaciones que tú debes tener cuidado cuando confrontas al narcisista. En 10.º lugar, creer que el narcisista va a cambiar. En 9.º lugar, que esperes que sea empático, que te comprenda, que acepte un poco, que comprenda la situación en la que vives, el momento por el que estás pasando. En 8.º lugar, que pienses que el problema está dentro de ti, que eres tú la que causa esos problemas, que eres tú la responsable de la conducta del narcisista. En 7.º lugar, que esperamos que los narcisistas sean leales, al mismo tiempo que sean fieles, que nos apoyen, que estén a nuestro lado en los momentos de dificultades. En 6.º lugar, que creemos que podemos ganarles en su juego, que podemos pelear con ellos y tenemos alguna posibilidad de poder superarlos, de poder vengarnos de ellos, de poder devolvernos el daño que nos hacen, manipularlos como ellos nos manipulan a nosotros. En 5.º lugar, que aceptamos que no se responsabilicen por sus actos, que tratamos de justificar todas esas cosas que han ocurrido y nosotros mismos responsabilizamos a otras personas y trasladamos esa responsabilidad a otras. En 4.º lugar, que le quitamos importancia a todas esas cosas que hace, decimos, bueno, no es para tanto, es que está bajo presión, es que es su carácter, es que es una persona que tuvo problemas en su infancia, que tuvo una infancia difícil, tuvo padres maltratadores, padres narcisistas. En tercer lugar, que tratamos de justificarnos cuando nos acusan, tratamos de decir, no, no, pero es que esto no es así, no, es que tratamos de justificar que realmente, o sea, rebatir esas cosas en las que te metes, con lo cual estás entrando en el juego de discusiones de ellos. Que en segundo lugar creemos en el narcisista, creemos cuando nos habla, nos creemos toda su historia, no somos conscientes de que realmente es una mentira todo, que es una narrativa, que es una historia que se ha inventado, que es un gran actor. Creemos que el narcisista nos dice la verdad y ese es un gran error porque nos vamos a seguir, nos vamos a ver arrastrados por ese mundo de mentiras y de engaños que va a hacer que la imagen del narcisista permanezca ahí agrandada mientras nosotros cada vez nos achicamos más. Y en primer lugar que les damos facilidades nosotros mismos, la víctima le da facilidades para que el narcisista actúe
en primer lugar, no fijándole límites, no poniendo límites a sus conductas, permitiéndole que haga lo que quiera. Como siempre explico, empiezan por pequeñas cosas, empiezan por pequeños detalles y poco a poco van profundizando, van aumentando ese daño que van provocando, que van generando las víctimas, ¿no? Bueno, esos son los 10 puntos que yo he señalado aquí. Como digo, estoy seguro que vosotros podéis indicar otros muchos más. Esto no es más que un pequeño resumen de una pequeña visión sobre estas cosas que tenemos que evitar hacer frente a los narcisistas. Como digo, en todo caso, lo mejor cuando uno se hace consciente de que está en una relación tóxica, lo mejor es poner punto y final a esa relación, es alejarse de la persona tóxica, sea quien sea una madre, sea un hermano, sea un padre, un tío, sea un amigo, sea la pareja de uno, sea un compañero de trabajo. Siempre hay que tratar de poner tierra de por medio, alejarse de ellos, poner un muro, una cortina, aplicar el contacto cero, decir, bueno, mi vida empieza de aquí para adelante, todo esto que queda para atrás me olvido de ello, no vuelvo a darle vueltas al asunto, no me voy a quedar pensando en por qué hizo de esa manera, por qué se comportó así, por qué me trató tan mal. Nada, una cortina y decir, bueno, mi vida empieza ahora, voy a tratar de hacer nuevos amigos, voy a tratar de hacer realidad todos esos sueños, esas ilusiones que yo tenía, voy a formarme en esto que me gusta, a trabajar en cosas que me gusten y crear una nueva vida. Bueno, vamos a pasar ahora al chat. Vamos a ir al principio para ver un poco las preguntas. Judith Guajardo dice, sí, muy frío, ha nevado en zonas cordilleranas hace pocos días en Argentina. Olga Mat dice, envidio a los que viven en la Patagonia, saludos, y la verdad es que la Patagonia, yo conozco un poco la Patagonia chilena, es una zona maravillosa. De la Patagonia argentina he leído una serie de novelas de un escritor, Cristian Perfumo. Pues si a alguno os interesa el tema de la Patagonia argentina, os recomiendo que leáis las novelas, se llama Cristian Perfumo. Es un escritor argentino que vive desde hace bastantes años en Barcelona. Ha publicado ya como 6 o 7, 8 novelas, no sé cuántas, muy interesantes, muy entretenidas, muy bonitas, en donde describe perfectamente cómo es la Patagonia argentina, esos vientos permanentes que tienen, esos paisajes, ese frío, esa nieve, bueno, todo lo que es la Patagonia lo describe de maravilla. Así que os lo recomiendo. Valeria Moncid, buenas noches desde Argentina. Moisés Elías Ramos Torres, hola, ¿qué tal? ¿Listos? Hola, ¿qué puedo hacer con el padre de mi hijo? Es narcisista, está de vacaciones con él, no puedo casi hablar con el niño, pero sí critica mucho al niño y el niño quiere estar con su papá. ¿Qué hago? Bueno, en esos casos normalmente no puedes hacer nada, ¿no? Tú tienes que dejarlo, el padre tiene derecho a estar con su hijo, el hijo tiene derecho a estar con su padre. Tú dices que el padre, aparte de que el padre critica al hijo, el hijo así y todo quiere estar con él. Lo que tienes que hacer es que, supongo que tenéis una custodia compartida, ¿no? Lo que tienes que hacer es, cuando tú estás con el niño, pues comportarte como una buena madre, fijarle unos límites, tratarlo con cariño, con amor, con respeto, tratar de educarlo de la mejor manera posible. Eso es lo único que puedes hacer, porque no puedes empezar a hablarle mal de su padre, no puedes decirle que crees que es narcisista, no puedes decirle que no te gusta cómo lo trata, porque cualquier cosa que tú le digas en ese sentido, él lo va a ver como un conflicto entre vosotros, lo va a ver como una guerra interna que está ocurriendo entre el padre y la madre. Eso en primer lugar le va a hacer sufrir, pero después también le va a confundir mucho, porque su padre le va a dar unas razones, tú le vas a dar otras y él no va a entender lo que está pasando. Entonces lo mejor es no entrar en esa guerra, darle mucho cariño, mucho amor, y a medida que el niño vaya creciendo, el niño se va a ir dando cuenta de todo, se va a ir dando cuenta cómo es el padre, cómo es la madre, y él va a decidir de qué lado está o con quién quiere tener mayor relación, pero eso lo va a decidir él. Por lo tanto, como te digo, lo mejor es no hacer nada, lo mejor es dejar las cosas, y ya te digo, darle mucho cariño, darle mucho amor, por supuesto, que tu hijo siempre esté protegido. Si existen cosas realmente que le puedan hacer un daño real, pues bueno, que se puedan valorar y que se puedan, ahí tendrás que recurrir al juez
juez de la custodia compartida para explicarlo, pero claro, para todo eso hay que tener pruebas, hay que tener todo muy claro, si no son batallas perdidas, ¿no? Pero ya te digo, lo más importante es el hecho de darle cariño, darle una buena educación, fijarle límites, no tolerarle todo, ¿no? Porque entre los padres separados muchas veces ocurre la situación en donde cada uno quiere darle más cosas al hijo para tratar de ganárselo y en realidad lo que están es perjudicando al hijo porque le están haciendo un niño que va a ser malcriado, un niño que va a estar demasiado protegido, un niño que va a tener todo al alcance de su mano y puede ser el origen de un narcisismo o de una inmadurez, cualquier tipo de estos problemas, ¿no? José Monreal, lamentablemente yo tengo que sobrellevar a un narcisista porque estoy en la universidad y no me puedo cambiar. Bueno, en esos casos la técnica adecuada es la técnica de la piedra gris. Ya digo que la técnica de la piedra gris es una técnica un poco que está un poco en conflicto, ¿no? Porque realmente supone que uno tiene que limitarse, que uno tiene que controlar su emocionalidad, pero bueno, en esa situación sí te es posible utilizarla y yo creo que deberías verlo, ¿no? Valeria Montiel consulta, es verdad que al narcisista no le interesa que lo amen, sino que solo busca, lo que busca son fans o aduladores. Bueno, en realidad él no le interesa el amor para nada, de él no necesita el amor de nadie porque él se ama a sí mismo, no, las personas en sí no le interesan. Él lo único que le interesa es conseguir ese combustible narcisista del que hablamos, que es eso que obtiene cuando controla la vida de los demás, cuando los hace sufrir, cuando los maneja y después también busca la admiración, ¿no? No solo de las personas más próximas a él, sino las personas de fuera, ¿no? Fernando Tapia, ¿por qué la ira o el mínimo control de impulsos es tan repetitivo y me tocó observar su rostro y parecía como poseída? Bueno, no entiendo muy bien a qué te refieres. Es que me tendrías que explicar un poco la situación en la que se produjo eso, porque así aislado no. Yaque Fuentes, hola, Chile, buenas noches. Desde acá, ¿es posible un profesional de la salud sea narcisista? Sí, por supuesto, cualquier persona puede ser narcisista, puede ser un médico, puede ser un abogado, puede ser un político, una persona de una iglesia, cualquier persona puede ser narcisista. José Monreal, qué doloroso tener que reprimir tu esencia, guardar cosas que son parte de tu ser y cambiar tu forma de ser solo porque los narcisistas no pueden ver la felicidad en otro y usan la información como arma. Sí, pero bueno, a la larga lo que hay que poco a poco tratar de alejarse de esas situaciones, ¿no? Si de momento estás en una situación en la que no puedes alejarte de él, pero sí puedes un poco ir planificando todo para el momento en el que puedas tomar esa distancia, ¿no? Mabel C, buenas noches Antonio. Hilda Maíta, hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Vicente, saludos, bendiciones. Ciria Méndez, saludos, doctor. Dona RR, hola. Dora Leticia Ramírez, darle me gusta. Moisés Elías Ramos Torres. Bueno, como había comentado, para incluirlo aquí en estoy buscando personas que sean moderadores en el canal. Ya hay alguna persona interesada, pero necesito varios, claro, porque no todo el mundo puede estar en todos los directos. Necesito personas moderadoras, personas que lleven tiempo siguiendo el canal, que lo conozcan, para que vean un poco que sepan cómo es la mecánica que seguimos aquí, qué tipo de comentarios son los que no son adecuados y los que sí son adecuados. El moderador es la persona que en un momento determinado, si yo estoy haciendo una exposición y no estoy viendo el chat, pues cuando una persona dice algo incoherente o está molestando, pues que lo puede banear, lo puede bloquear, ¿no? Entonces, las personas que puedan estar interesadas en ser moderadores del canal, que se dirijan a antoniodevicente24@gmail.com. Fan de Azor, ya es tarde, amigo. LXX dice, ¿qué diferencia hay entre un narcisista y un sociópata? Mi hermano es muy malo, utiliza el castigo del silencio, quería vengarme de él, un día vi su vídeo de la piedra gris y me ayudó mucho, gracias.
Bueno, la diferencia entre un narcisista y un sociópata suele ser fundamentalmente bueno, en el origen y después, bueno, también un poco en su forma de comportarse. Normalmente un sociópata es una persona que se ha desarrollado en un ambiente de carencias emocionales, un ambiente duro. Por ejemplo, los niños que se crían en la calle, niños que crecen en familias tóxicas, muy tóxicas, son niños que aprenden una escala de valores en donde el más fuerte es el que gana, en donde uno tiene que defender sus derechos sin importarle los derechos de los demás, en donde uno tiene que valerse por sí mismo para todo, son personas agresivas, personas desconfiadas. Bueno, más o menos ese es el perfil del sociópata, pero como digo, el sociópata surge de ambientes duros, de ambientes que lo hacen desconfiar de la especie humana, ¿no? Que lo hacen creer que él tiene que enfrentarse constantemente contra todo el mundo. El narcisismo, sin embargo, es diferente. En el caso del narcisismo, el origen del narcisismo se da en la infancia por una sobreprotección. Esos niños que sus padres los protegen de todo, que sus padres siempre dicen, no, es que es el mejor en esto, es el mejor en todo, si hay algún problema en el colegio la culpa es del profesor, si tiene problemas con los amigos la culpa es de los amigos, si el niño se comporta mal son las malas compañías, son los malos amigos que lo llevan por malos pasos, siempre la culpa de todo es de los demás, nunca es del niño, el niño siempre es el mejor en todo y aunque no lo sea se lo vamos a decir y se lo vamos a atribuir, si en alguna competición o lo que sea no gana es porque los otros hicieron trampas, porque los otros no son buenas personas. Todo eso llevado a lo largo de la infancia, adolescencia, juventud, todo eso se va incrementando. Pronto el niño aprende a conseguir todo aquello que quiere con facilidad manipulando a los padres porque sabe que sus padres ya están predispuestos a darle todo lo que él quiera, simplemente hay que trabajárselos un poco, hay que manipularlos un poco, aprende a manipular a los padres, después aprende a manipular a los hermanos, a los abuelos, a los tíos. Cuando ya llega al colegio empieza a hacer lo mismo con los compañeros, se cree que está por encima de los demás, se cree esos mensajes que le dan el padre, de los padres, de que él es superior a los compañeros, de que él es mejor que los compañeros, de que él es más listo, más inteligente, más guapo, y esa idea va calando en su interior y la va arrastrando a lo largo, ya digo, de toda su formación hasta que ya de adulto se convierte en un adulto narcisista. Después, respecto a la conducta, pues es bastante diferente la conducta de un narcisista. El narcisista permanentemente busca despertar admiración entre los demás, especialmente, como siempre decimos, el narcisista tiene dos caras, una cara A, que es la cara que ofrece al público en general, que es de una persona muy amable, una persona muy correcta, una persona muy educada, una persona de alto nivel, una persona digna de admirar, ¿no? Mientras que por otro lado tiene la cara B, que es la cara que muestra a sus víctimas, que es una cara cruel, una cara humilladora, vejadora, que busca hacer daño para obtener combustible narcisista. Eso es el narcisista. El sociópata, sin embargo, es una persona que solo tiene una cara. El sociópata es una persona muy desconfiada, es el típico, podríamos decir, delincuente o el típico persona de trato difícil, de una persona muy desconfiada, una persona que solo confía en sí mismo, una persona que no le importa presionar para conseguir aquello que quiere, pero que no busca esa imagen de persona destacada, que no busca la admiración de los demás, sino que solo busca su propio beneficio sin importarle mucho la imagen que proyecte, ¿no? Yo creo que es más o menos la diferencia. Gusti, septiembre es el mes de la prevención contra el suicidio. Si están en esta situación, recuerden buscar ayuda y hablar, no están solos. Efectivamente, estamos en el mes de prevención contra el suicidio. Siempre hay que tratar de buscar ayuda cuando una persona tiene pensamientos respecto a esta idea, tiene rápidamente que buscar ayuda. En situaciones complicadas existen tratamientos médicos muy adecuados, sino la ayuda de un profesional de la salud mental, un psicólogo, un terapeuta puede ayudarle a superar esos momentos duros y difíciles. Muchas veces son las circunstancias externas que superan a las personas momentos de mucha dificultad, momentos de enfrentar situaciones de la vida muy complicados. Siempre tiene que tener confianza en que puede recurrir a otras personas y que esos procesos se pasan, de que esos momentos se pasan, de que más allá del momento de dificultad que creemos que no vamos a ser capaces de superar, una vez que pasa ese momento difícil, después a uno se le abre la vida de nuevo y empieza a entender que es capaz y aprende a superar esas dificultades.
LXX dice, excelente su charla, doctor, me ayudó un montón, no solo a mí, sino a muchas personas, siempre veo sus vídeos, saludos desde Argentina, muchas gracias. Yolanda Dávila, hola maestro, buenas noches en México, buenos días España, excelente tema como siempre, por favor dejen su like. Ana Patricia, desde El Salvador, muchas gracias, doctor. Flori Sabao, hola, buenos días Flori, ¿qué tal? Leticia Baltasar, buenas noches, días, don Antonio, saludos desde México. Dulce Pat, Oli, LLX, estaría bueno que haga consultas online a diferentes países, por supuesto con sus honorarios. Excelente doctor, gracias por sus vídeos. César Ledesma, gracias por estas palabras, nos hace pensar en cómo nos tratan los demás. Maxi Tom, saludos, estamos en La Guardia mirándote con la teniente Rada. Ah, mira qué bien, que bueno, que tengáis una guardia muy buena, que lo paséis bien y que no haya ningún contratiempo por ahí. Manuel Calmón, saludos doctor desde Orlando, Florida, por aquí bienvenido cuando quiera, estoy asistiendo a terapia, aún no sé si mi psicóloga es especialista en víctimas de psicópatas narcisistas, contar de nuevo es duro. Sí, efectivamente es complicado, ¿no? Pero hay que tener confianza en que se va a salir adelante. Jesús Sánchez, profe, buenas noches. Tatis, en mi caso, él solía hacerse la víctima. Leslie de Ronsorro, Tatis, se hacía cosas malas a ti, al mundo, él se hacía el dolido. María Castaneda, realmente me duele, de verdad pensé que me amaba. Bueno, es el drama, ¿no?, que pasan todas las víctimas de narcisistas, que creen que es algo real esa relación, que creen que existe un sentimiento, que creen que existe una emoción, que realmente es verdad lo que dice el narcisista, y eso ocurre en todas las personas, que solo después de que ya pasa esa primera fase es cuando empiezan a darse cuenta. Incluso a veces pasan años hasta que la víctima se da cuenta en realidad de que realmente es maltrato, ¿no? Muchas veces hay personas que creen que el amor está ahí escondido en algún lugar, ¿no? Lo que ocurre es que es como que la personalidad del sujeto no deja salir ese amor que está escondido en su interior, ¿no? En realidad, en el caso de los narcisistas no es así. En su interior no hay nada, no hay ningún amor escondido, no hay nada que descubrir, ¿no? Jesús Sánchez es un sabio profe. Tatis, hola Leslie Don Sorro, sí, tal vez yo le decía algo que no me había gustado, alguna acción o trato, por ejemplo, y le daba vuelta a la conversación para hacerme quedar a mí como mala. Efectivamente, dan vuelta a todo lo que tú les dices. Tatis decía que yo era una malagradecida y me sacaba en cara lo que él decía que hacía por mí. Al final me terminó descartando y me di cuenta luego de que me estaba engañando con otra. Bueno, es un caso típico, ¿no?, de que uno cree que realmente la aman, cree que tiene una relación, que cree que tiene algo, y al final llega al descarte y después se da cuenta de que todo era falso, de que todo era mentira. Karma Sering, buenas noches, don Antonio. Tatis, me cuesta mucho creer en las personas ahora, siento que todos tienen una cara oculta. Bueno, eso es algo normal, ¿no? Que después de haber tenido una relación de este tipo, en donde uno ha sufrido mucho, después cuesta volver a ganarse la confianza, ¿no? Pasa lo mismo, imagínate, por ejemplo, las personas que tienen un accidente en un auto y después cuando se suben a un auto empiezan a experimentar ansiedad, ¿no? Porque se imaginan que va a ocurrir otro accidente. Y esto ocurre, necesitas un tiempo para poder superarlo, ¿no? Es como cualquier fobia, ¿no? Y hay que tener paciencia, hay que tener calma, por supuesto, poner uno de su parte, empezar a conocer gente tranquilamente, sin compromiso, poco a poco, ir lentamente, y poco a poco todo esto va desapareciendo y uno vuelve a la normalidad, con el añadido de que ya tiene una experiencia real de cómo tratar con estas personas, ¿no? Miguel Ángel Aguas Vivas, ¿qué pasa cuando un narcisista te dice que no puedes sobre un proyecto o visión laboral o de futuro? Bueno, es que uno tiene que tener confianza en sí mismo, ¿no? No podemos tampoco creer en lo que nos dicen las otras personas. Si nosotros creemos que podemos hacer algo, si creemos que podemos superar determinado obstáculo, tenemos que tener un poco de confianza, tenemos que creer más en nosotros mismos que creer en los otros, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por lo que dicen los demás
y no escuchamos nuestra propia voz. Hay que tener confianza y además hay que pensar que tiene uno que perder, ¿no? Si tú crees que puedes hacer algo, inténtalo. Si al final no sale bien, bueno, estás igual que al principio, no pasa nada, ¿no? Simplemente has fallado una vez, pero no quiere decir que toda la vida vayas a fallar, ¿no? Y yo siempre digo la frase de Edison, de Thomas Edison, el inventor de la lámpara eléctrica, que él hacía ensayos y ensayos y todos le salían mal y todos le salían mal y un colaborador le dijo, oiga, esto es una tarea imposible, esto nunca lo vamos a lograr. Y dijo él, sí, sí, cada vez estamos más cerca porque ya hemos descubierto 1000 formas en las que no se hace una ampolleta, no se hace una bombilla, ¿no? O sea, ya nos quedan muchas menos, ya estamos mucho más cerca de lo que es el objetivo que buscamos. Entonces es una forma positiva de ver los errores que uno comete. El error te aproxima hacia la forma correcta de hacer las cosas, ¿no? Te enseña, uno aprende con los errores. Realmente, de hecho, uno aprende con los errores y no con los éxitos. Con los éxitos uno no aprende absolutamente nada. De donde aprende es cuando uno se equivoca, ¿no? Leslie Don Ronsorro, estoy pasando por un proceso súper difícil. Creo en realidad que he estado casada con un narcisista por 8 años. Las humillaciones han sido infinitas. Entiendo, Leslie, que ya has terminado. Alesita, don Antonio, ¿qué pasa cuando el chivo expiatorio huye de la familia narcisista? ¿Quién suplirá su rol? ¿Qué pasará? ¿Qué hará la madre narcisista y los miembros narcisistas de la familia? Ayuda, por favor. Bueno, lo normal es que cuando hay un chivo expiatorio que se va de la familia, normalmente el narcisista busca a otro que lo sustituya, ¿no? Por cubrir ese papel, ¿no? No tiene más. Lo que tiene que hacer las personas o el nuevo chivo expiatorio es también marcharse, porque además ya le están mostrando el camino para librarse de esa situación en la que está. De todas formas, en las relaciones tóxicas, yo creo que en la medida en que las familias, que de por sí son tóxicas, yo creo que los hijos, cuando se van haciendo mayores, tienen que darse cuenta de la situación en la que están y alejarse, ¿no? Yo creo que es la mejor solución. La idea de la familia es un tópico, ¿no? La familia es una familia cuando se quiere, cuando se ama, cuando se protege. Es lo mismo que lo que hablábamos antes de la lealtad, ¿no? La lealtad es ese respeto, esa defensa por la otra persona, es estar siempre al lado de la otra persona. Las familias en sí tienen que tener lealtad, tienen que ser leales. Uno está en la familia para ayudar y defender y apoyar a los demás y tratar de hacerles la vida mejor. Y todos tienen que hacer lo mismo, ¿no? Tratar de mejorar la vida de los demás. Si existe una familia de verdad, tiene que tener esos componentes, ¿no? Esas reglas o esos valores. Ahora, si no existe una familia, si la familia es tóxica, ahí realmente no existe una familia. Existen un grupo de personas que tienen lazos de sangre que viven juntos, nada más, pero eso no es una familia. La familia es una idea, no es un hecho concreto, no son un grupo de personas que están viviendo juntos en la misma casa, eso no es una familia. La familia es una idea de apoyos, una familia tiene que tener una serie de valores para que sea considerado una familia. Entonces, cuando no existe la familia, ¿para qué te quedas ahí? O sea, simplemente busca tu vida, busca crear tu propia familia y trata de evitar esos errores que han cometido en la tuya y aléjate rápidamente de esa situación. Lois dice, ¿serán los narcisistas algo genético? No, el narcisismo no es genético, a diferencia de la psicopatía, que sí lo es. En el caso del narcisismo, como ya he explicado hace un ratín, el narcisismo es una cuestión que se da en la infancia, una sobreprotección que los padres dan a sus hijos, a un hijo en concreto, que le permite crear o que provoca crear unas reglas especiales para ese niño. Jesús Sánchez dice, es muy bueno ser honesto y humilde, efectivamente. Lois, buenas noches. Antonio. Luis Arias, llevo 5 años de novio con una chica narcisista, me ha engañado varias veces y me hizo sentir culpable de sus errores, ya por fin escribí una carta de despedida, solo me falta tener el valor de entregarla. Bueno, pues ánimo,
date la fuerza, escribe un diario de emociones en donde anotes todas esas cosas que te han ocurrido con ellas, que eso te va a dotar de razones, de fuerza para poder enfrentarla. Mi hermosa 777, el padre de mi hijo es narcisista, he peleado 5 años en la custodia, ahora ya le he puesto muchos límites porque se ha dado cuenta que hasta problemas con la policía se podrá cansar de luchar. Bueno, posiblemente él está obteniendo combustible narcisista de ese enfrentamiento, ¿no? Por eso él sigue peleando en esas circunstancias. Pero bueno, en algún momento el niño se va a ir haciendo mayor, entonces el narcisista el niño va a ir decantándose por uno o por otro y ahí posiblemente se vaya ya normalizando la situación. De todas formas, en esos casos te recomiendo que apliques la técnica de la piedra gris. Ya sabéis que tenemos un libro, bueno, mis libros están en Amazon, los podéis encontrar poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. También comentaros que va a salir ya como unos 15 días aproximadamente mi próximo libro que se titula La conducta sexual de los narcisistas, donde explicamos cómo es toda la conducta sexual, no solo en el sentido de la conquista o el sentido de cómo te enamoran con el sexo, sino también cómo te castigan con el sexo, cómo te desprecian con el sexo, cómo te descartan, también las parafilias que tienen los narcisistas, las conductas no muy normales en el sexo que tienen, la diferencia en el sexo entre hombres y mujeres y cómo cada uno, los narcisistas, cómo cada uno lo utiliza de manera diferente. Bueno, la verdad es un libro bastante completo que analiza bastante bien todo lo que es la conducta sexual de los narcisistas. Como digo, va a salir aproximadamente en 15 días. Bueno, muchas gracias Lois, que acaba de hacer una aportación de $2. Sabéis que son muy bienvenidas las aportaciones al canal, que nos ayudan mucho a continuar con este esfuerzo que estamos manteniendo aquí por mantenerlo vivo. Ya sabéis que han cambiado mucho la forma en la que funcionan todos estos canales. Muchos canales están desapareciendo por falta de financiación, por el esfuerzo que requieren, porque antiguamente había una compensación adecuada por parte de YouTube para los canales, pero ahora todo eso ha cambiado, ya funciona de otra manera, buscan canales que llamen mucho la atención, con noticias escabrosas, con noticias falsas, con anuncios que después no tienen nada que ver con lo que trata el vídeo. Esos son los que ahora mismo están siendo bien financiados por YouTube. Sin embargo, los canales como el mío, muy técnicos, muy limitados, pues la verdad estamos pasando realmente ahora por momentos difíciles respecto a la financiación, ¿no? Por eso os agradezco mucho cualquier aportación que hagáis al canal. Luis Arias dice entregarle la carta para irme para siempre. Bueno, mucho ánimo Luis, que tengas fuerza. Luis Arias, de verdad la amo mucho y me duele mucho, pero yo no puedo seguir con esta relación, pues ya me ha hecho mucho daño. Bueno, hay que hacer una recomposición de todo eso. Ya te digo, el llevar un diario de emociones ayuda mucho porque ahí uno escribe todas esas cosas que ocurren, escribe uno cómo se siente, qué hechos han ocurrido, qué explicación encuentra uno para esa situación y todo eso te da argumentos para enfrentar esas dificultades. Ruth Arriagada, hola desde Santiago de Chile, buenas noches. ¿Por qué este tema no se habla mucho en la televisión? Bueno, porque no son temas que venden. La gente lo que quiere es oír cuestiones de políticos, de artistas, de cosas así, ¿no? Mi hermano, un artista, puede dejar de pelear por la custodia ya que me ha demandado 5 años hasta la policía. Bueno, la verdad es que posiblemente él está obteniendo combustible narcisista de esa guerra que está manteniendo, entonces por eso continúa con ella. Jaime Zambrano, gracias desde Chile. En mi caso, me he percatado que atraigo a las personas narcisistas. Creo que no soy bueno en poner límites a las otras personas. Efectivamente, cuando alguien reiteradamente está manteniendo relaciones o encontrándose con personas tóxicas, uno también tiene que analizar cómo responde él a las personas, ¿no? Porque cuando nosotros somos exageradamente empáticos, nos ponemos rápidamente en los zapatos de otra persona, comprendemos con mucha facilidad los sentimientos de los demás, pero al mismo tiempo no fijamos unos límites claros, permitimos que la gente nos haga daño sin responder de ninguna manera, permitimos que se rompa nuestro espacio personal sin decir nada,
En realidad, cuando nos comportamos de esa manera, estamos dando facilidades para que las personas tóxicas, los narcisistas, los psicópatas, todas estas personas entren en nuestra vida, ¿no? Ellos lo que buscan en realidad son víctimas fáciles. Con lo cual, si nosotros damos esas facilidades, estamos haciendo un efecto llamada, ¿no? Para que vengan a nuestra vida. Lili, mi marido lo denunció a la policía por maltrato, pero ha hecho una demanda y ahora no tiene ningún contacto conmigo y me dejó con toda la deuda en la casa. Bueno, eso es algo muy normal que suele ocurrir frecuentemente. De todas formas, si tenéis la casa es comprada por los dos y está a nombre de los dos, tú puedes reclamarle el pago de la parte que le corresponde de la casa. Eso, bueno, convendría que lo hablaras con un abogado que te explicara un poco qué derechos tienes, ¿no? Guadalupe Ruiz, estoy luchando por separarme de mi esposo narcisista, me ha hecho vivir un infierno por 24 años, yo no entendía qué le pasaba y por qué se repite tanto todo lo que nos hace a mis hijos y a mí. Bueno, pues mucho ánimo, Guadalupe, adelante, que se puede hacer. Muchas personas ya han salido de este tipo de relaciones. Angelina Rico Herrera, buenas noches, llego tarde. Bueno, de todas formas dejo después subido el vídeo para las personas que han llegado tarde y que quieren volver a verlo. Angelina Rico, quería agradecerle profundamente su ayuda, ha sido una fuente de auxilio en una situación que se dio desde el vientre de mi madre, que Dios lo bendiga de manera infinita, muchas gracias. Él ya sabe lo que quiero dejar y se está portando muy amoroso como nunca, me confunde, pero me acuerdo de todo lo que me ha hecho y no sé qué hacer, me siento desesperada. Bueno, lo que te digo, es muy importante llevar un diario de emociones donde escribamos todo esto. Siempre los narcisistas, cuando ven que te vas a alejar, se ponen cariñosos, se ponen amorosos, te dicen que te quieren, que te necesitan, que no pueden vivir sin ti, ¿no? Si dices que han pasado que ha sido una situación larga de años, pues lógicamente mucho amor no tiene por ti durante, cuando te ha hecho daño por tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, ahí tienes que hacer una valoración tú de la situación. ¿Un sociópata o un psicópata puede dejar de demandar y mentir por ganar la custodia? Bueno, es que eso depende un poco de cada caso particular, depende de las motivaciones que tenga. Dulce, ¿cómo sé que estoy con una persona narcisista? Siento que me están manipulando. Bueno, hay que analizarlo. Tenemos varios vídeos. Tenemos un libro en Amazon sobre cómo reconocer a los narcisistas. Te recomiendo que lo leas. Aparte, bueno, si tú ves que te están haciendo daño, que te están haciendo sufrir, que están constantemente aprovechándose de ti, posiblemente estés con un narcisista. Tatis, gracias por leerme, doctor. Bueno, amigos, yo creo que ahí han entrado. Alesita, don Antonio, le ayudo, quiero ser moderadora, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabajo como Manager, es un proyecto de Internet. Bueno, tendrías que, mándame un correo Antonio de Vicente 24, Alesita, y Antonio de Vicente 24 @gmail.com y ahí conversamos y vemos un poco. Bueno, quedan todavía bastantes mensajes por leer, lo vamos a dejar aquí. Bueno, siguen entrando mensajes. Bueno, lo dejamos ya para el viernes, porque a mí se me está haciendo tarde ya, son las 7:40, llevamos 1 hora y 40 minutos de directo. El viernes estamos de nuevo aquí a las 6 de la mañana con un nuevo tema. Que tengáis una semana muy buena y continuamos hablando el próximo viernes. Muchas gracias a todos y que lo paséis muy bien, que seáis muy felices. Chao.